mensaje que quiero compartir con vosotros en esta tarde es el siguiente: unos a otros. Dile a la persona que está a tu lado, unos a otros. Díselo. Pero díselo así, ¿vale? Unos a otros, ¿vale? Te tocas a ti unos y tocas a la otra persona y le dices a otros. Muy bien. Quiero contarte, para empezar el mensaje, una historia. Había una vez un marinero que se estaba ahogando en el mar y clamó a Dios para que le salvara de ahogarse. Al instante llegó un barco y el capitán le preguntó si necesitaba ayuda. Sin embargo, el marinero, que parecía pentecostal, dijo: Dios me va a salvar. Así ocurrió otra vez con otro barco y también rechazó la ayuda. Finalmente, el marinero murió. Cuando llegó a la presencia de Dios, el marinero le preguntó a Dios: ¿por qué no le salvó? Y Dios le dijo: te envié a 2 personas y las rechazaste. Seguramente habrás escuchado esta historia. Me encanta porque esta historia ilustra un principio de Dios muy básico y muy importante, y que a mí me gusta enunciar de la siguiente manera: cuando Dios quiere hacer algo profundo en tu vida, te presenta a alguien. Lo voy a repetir. Cuando Dios quiere hacer algo profundo en tu vida, te presenta a alguien. Algunos por ahí van diciendo que cuando Dios quiere enseñarte que Satanás existe, te presenta a la suegra. Algunos lo dicen, ¿vale? Peléate con ellos, no conmigo, ¿vale? Las relaciones, iglesia, las relaciones entre nosotros deberían ser el asunto más importante para nosotros. No hay nada más importante para Dios en esta tierra que nuestras relaciones. Y más concretamente, las relaciones que tenemos entre nosotros como hijos de Dios, que la Biblia denomina esto la comunión, la koinonía. Me da mucha pena porque veo muchos cristianos iglesiófobos. Muchos cristianos que aman a Dios, que quieren seguir a Jesús, pero sin la iglesia. Y eso es tan estúpido como pretender vivir sin respirar. Es imposible tener una relación con Dios sin tener una relación con otros cristianos. Porque la vida cristiana se vive en comunidad. La Biblia cristiana no se puede vivir en plenitud solos. Y un reflejo, por ejemplo, es el Padre Nuestro. ¿Te has fijado alguna vez que incluso hasta en el momento donde podemos pedirle a Dios por nuestras necesidades, Jesús nos lo presenta en el plural? No nos dice: pedidle a Dios, dame de tu pan. Dice: danos en plural nuestro pan de cada día. La vida cristiana es plural. La vida cristiana se vive en comunidad. Las relaciones entre nosotros son muy importantes. Y si aquí hay algún escéptico, aunque no quiero hablar de esto, quiero darte 2 motivos por los cuales son tan importantes nuestras relaciones. El primero es este: somos producto de una relación para una relación. La Biblia dice que los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay una cosa que deberían meditar un poquito los cristianos que no creen en la Trinidad, que hay algunos. Hagamos. Somos el resultado de un Dios que es trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Somos creados de un Dios que se relaciona. Y por tanto, tú y yo somos seres relacionales. Necesitamos
relacionarnos con otros. Hay algunos que van diciendo, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es que las relaciones no son un problema. Las relaciones son una necesidad que incluso antes de la caída del hombre eran necesarias. El primer problema de la Biblia, no sé si has pensado en esto, el primer problema de la Biblia no es la caída. ¿Sabes cuál es el primer problema que registra la Biblia? Que el hombre estaba solo. Las relaciones son necesarias, las relaciones son imprescindibles. No puedes conocer a Dios completamente si no te relacionas con otros. ¿Cómo vas a aprender a amar si no tienes a nadie a quien amar? ¿Cómo vas a aprender a perdonar si no tienes a nadie a quien perdonar? Somos seres relacionales, nos necesitamos. Dile a la persona que está a tu lado, te necesito. Pero dile que no se te suba, porque me necesitas. Díselo también. Y el Evangelio, iglesia, el Evangelio, ¿qué refleja el Evangelio? El Evangelio refleja reconciliación, pero no solo de una relación vertical con Dios, sino también de una relación horizontal. La Biblia nos reconcilia también entre nosotros. No puedes decir que has experimentado verdaderamente la cruz si estás en conflicto con tus hermanos, porque la cruz es vertical, pero también es horizontal. Jesús murió en la cruz para acercarnos al Padre. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, qué bueno eso? Pero acercarnos al Padre también implica que nos acercamos a hermanos. Porque Dios no solo te ha traído a ti, a Él, también ha traído a la persona que está a tu lado, aunque a veces lo dudes. Acercarte al Padre implica también que te vas a acercar a los hermanos. Somos seres relacionales. Y la iglesia es un edificio relacional. Este es un segundo motivo por el cual son tan importantes las relaciones. Muchas veces decimos que la iglesia no es un edificio. ¿Cuántos están de acuerdo? Decimos que la iglesia son personas, pero te voy a decir una cosa, es cierto, pero en parte. Porque de la misma manera que tú puedes tener ladrillos, pero no tener una nave si no los unes, tú puedes tener personas en la iglesia y aún así no tener iglesia si entre estas personas no hay relación. ¿Me estás entendiendo? La iglesia no es únicamente personas. La iglesia principalmente son relaciones. ¿Te has parado a pensar en lo siguiente? ¿Cómo podemos hacer creíble ante el mundo, un mundo en conflicto, un mensaje de perdón, como es el mensaje del Evangelio, cuando entre nosotros estamos enfrentados? ¿Qué credibilidad hay en un mensaje que no vivimos? ¿Sabes cuál es la principal causa del ateísmo? Los cristianos, la iglesia, que predican un mensaje de amor que sin embargo entre ellos no se observa. No hay nada más importante para Dios que nuestras relaciones. Y la prioridad de Dios para su iglesia, para nuestra iglesia, es que aprendamos a tener relaciones más saludables. Y no solo ese es el principio de Dios, sino que es el propósito de mi mensaje. En el día de hoy yo quiero enseñarte, quiero que podamos aprender juntos a poder desarrollar mejores relaciones entre nosotros, porque recuerda, el método de Dios para edificar la iglesia y para extender el reino son relaciones. Lo que Dios va a usar para edificarte son relaciones. Lo que Dios va a utilizar para alcanzar a este mundo son relaciones.
Siempre me gusta machacar algo a los líderes de jóvenes. Discipulado no son reuniones, discipulado son relaciones. Necesitamos tener mejores relaciones entre nosotros para poder así tener mejores relaciones con los que están allí fuera. ¿Cuántos estáis de acuerdo? Muy bien, me gusta esto. Hoy quiero compartir un mensaje temático, ¿vale? No solo predicar normalmente de forma temática. Voy a estar hablando concretamente de 4 factores, de 4 características que debe tener toda relación saludable, que debe tener tu relación con la persona que tienes a tu lado. Pero antes, quería leerte unos versículos que la semana pasada me reventaron. Unos versículos que la semana pasada me desafiaron. Y Dios a través de ellos me dijo: quiero enseñarte a amar más y mejor. Y quiero que vengas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Lo tienes? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así la palabra: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Díselo de nuevo a la persona que está a tu lado, no te olvides, unos a otros. Algo muy curioso de esta expresión, unos a otros, es la expresión que más se repite en el Nuevo Testamento. El secreto de esa iglesia que revolucionó el mundo, el secreto para poder ser la iglesia que Jesús desea, está en esto, unos a otros. Y Pablo dice, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Estas palabras me desafiaron. Eric, quiero que ames todavía más. Tú crees que lo tienes solucionado, tú crees que lo tienes captado, pero Eric, Carol, Valesca, puedes amar todavía más. Necesitamos amarnos todavía más. Este mundo necesita ver a una iglesia que todavía se ama más. Estos versículos forman parte de la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y en esta carta, Pablo constantemente alaba a esta iglesia por el amor que tenían entre ellos. Algo que sé que Dios desea de nosotros también. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, porque para poder amar más tenemos que entender una cosa. Una cosa que aparentemente parece contradictoria. Porque fíjate, en el versículo 9, Pablo dice a esta iglesia que Dios les ha enseñado a amarse unos a otros. Y sin embargo, en el versículo 10 les dice, os ruego que os améis todavía más. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Es Dios quien hace que nos amemos más? ¿O somos nosotros los que hacemos que nos amemos más? Pues no es ni una cosa ni la otra. Son las dos cosas. No podemos amarnos sin la obra de Dios, pero no podemos amarnos tampoco sin nuestra decisión. Se requieren las dos cosas. Dios es el que hace brotar amor. Él es el que hace brotar que el amor, incluso otras cosas, puedan crecer. Pero tú y yo somos quienes lo cultivamos. El amor no solo se recibe, el amor
se cultiva. Muchos de vosotros estáis esperando que la iglesia cambie. Estáis esperando que haya más amor en la iglesia. Pero te voy a decir una cosa. Tus críticas, tu espera no va a cambiar nada. Tus críticas no cambian nada. Tus buenas intenciones, tus buenos deseos, tus buenas oraciones no van a cambiar nada si acompañado de todo eso no hay buenas acciones. Iglesia, sé tú primero la iglesia que deseas ver. Porque las relaciones saludables no se reciben, se construyen y empiezan por ti. Deja de esperar de tu hermano lo que tú tienes que darle primero. Deja de esperar recibir amor y empieza a cultivar amor por la persona que está a tu lado, porque siempre nos podemos amar más. Siempre nos podemos amar más. Nunca en esta vida te vas a graduar de la escuela del amor, porque siempre podemos y debemos amar más. Inicialmente quería profundizar en esto, pero solo lo voy a comentar por encima. Pero no solo Dios desea que nos amemos más. Dios desea también que amemos a más gente. Y quería hablarte rápidamente de 3 tipos de relaciones que tú tienes que desarrollar. 3 tipos de relaciones que tú tienes que desarrollar para amar más a otros y también para que otros te puedan mostrar más el amor de Dios y puedas crecer en conocimiento acerca del amor y también acerca de otras cosas. Todo cristiano necesita desarrollar 3 tipos de relaciones y son estas. Todo cristiano necesita un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Todo cristiano necesita estas 3 personas, porque cada una de estas 3 personas, cada uno de estos personajes bíblicos representan una etapa de nuestro crecimiento en el propósito de Dios. Pablo es esa persona que te ayuda a aprender cuál es tu propósito en Dios. Todos aquí deberíamos tener un Pablo. De hecho, tenemos un Pablo y tenemos una Pabla. No sé si suena muy bien esto de Pabla, pero tenemos una Pabla. Guillermo y Mari Carmen son nuestros Pablos. Son esas personas que Dios ha puesto para que podamos aprender. ¿Estás disfrutando, estás desarrollando ese tipo de relación? Bernabé representa esa persona que construye con nosotros. Tú necesitas una persona con la que trabajar codo a codo, porque la misión de Dios no se puede cumplir solos. La misión de Dios se cumple en equipo. Me encanta un detalle de cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, pudiéndolos enviar de uno en uno y de esa manera poder cubrir más lugares, los envió de 2 en 2. ¿Sabéis por qué? Porque la misión no se puede hacer solos. Necesitamos a otras personas, necesitamos a un Bernabé, necesitamos ese amigo, esa amiga que está a nuestro nivel, con el que construimos, con el que nos alentamos, con el que nos apoyamos, con el que nos confrontamos también. Necesitas un Bernabé, necesitas una persona con la que trabajar en equipo. ¿La tienes? ¿La valoras? ¿Creces en amor hacia ella? Porque la necesitas. Para mí, durante muchos años, Jonathan ha sido ese Bernabé. Hemos servido muchos años en jóvenes, en adolescentes, juntos. Dentro de poco también será un Pablo. Es que tenemos muchos Pablos en la iglesia, ¿verdad? No te puedes quejar. Pero, ¿sabes? Hay otro tipo de relación que también tenemos que desarrollar. Y es una relación que pasa muchas veces por delante y no sabemos verla. Y es que necesitamos un Timoteo. Necesitamos una persona
a la que enseñar. Necesitamos hacer discípulos. Es imposible ser más como Jesús, es decir, ser más como una persona que no vino a ser servida, sino a servir, si tú no sirves a nadie. Es imposible. Para ser más como Jesús, es decir, para ser más como ese siervo, como esa persona que amó a los demás, que entregó su vida a los demás para enseñarles, para impulsarles, tú necesitas tener un Timoteo. Y tal vez no está aquí, o tal vez sí, tal vez son tus hijos. ¿Te has parado a pensar, papá y mamá, que la iglesia más importante que tú tienes no es la de tu célula, es la de tu casa? ¿Te has parado a pensar que los Timoteos más importantes no son los de tu célula, sino son tus hijos? Porque esa es tu primera iglesia. Y esa es la primera iglesia por la que Dios te va a pedir cuentas. Y los que anheláis obispado, qué buena cosa anheláis. Pablo le dijo a Timoteo, primero aprender a gobernar bien vuestra casa. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza ordenando tu casa, empieza amando tu casa, empieza cuidando tu casa. No alteres el orden, porque el orden de Dios es el que es. Y tú necesitas un Timoteo y tal vez está en tu casa. Todo cristiano necesita un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Esas son las relaciones que tenemos que tener. Pero ahora quiero que hablemos de cómo desarrollar más amor en esas relaciones. Cómo desarrollar más amor por las personas que tenemos a nuestro lado. Y quiero empezar con el primer factor, ¿está bien? Quiero hablaros de 4 factores de las relaciones saludables, 4 factores que podemos encontrar en la Biblia y que cada uno de ellos se presenta en un pasaje que dice unos a otros. Y el primer factor es este, comunicación. Di conmigo, comunicación. Abre la Biblia en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13, no sé si podemos ponerlo por pantalla, dice lo siguiente, lo voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Dice así, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La comunicación es imprescindible para tener relaciones saludables, para que nuestras relaciones crezcan. Y algo que he observado, no solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias, es que no sabemos comunicar lo incómodo. Nos cuesta sudores y sudores tener conversaciones incómodas. Por ejemplo, decirle a la persona, ¿sabes? Creo que te estás equivocando con esto. ¿Sabes? Creo que este no es el valor, este no es el modelo que Dios quiere que tú vivas. Nos cuesta comunicar también a lo mejor nuestra duda, nuestra diferencia de criterio, cosas que no están mal, cosas que podemos ver en la Biblia. Algo que me encanta de la Biblia y concretamente del libro de Hechos es que Dios no ha quitado los conflictos. Por ejemplo, en Hechos 15 podemos ver que Pablo y Bernabé tuvieron un gran conflicto. Y la Biblia remarca que fue un gran conflicto, ¿eh? A lo mejor vete a saber qué hicieron. Porque gran conflicto tuvieron. Y el Espíritu Santo no ha quitado eso. Lo ha dejado. ¿Por qué? Porque esos momentos pueden pasar. Pero nos cuesta afrontarlos. Ahora bien, si tú quieres amar verdaderamente, si tú quieres amar todavía más, tienes que aprender a tener conversaciones incómodas. Porque amar es la capacidad también de tener conversaciones incómodas. Y te voy a decir una cosa, si no hablas con esa persona de esa situación incómoda,
vas a hablar con otros de esa persona. Si no hablas con esa persona, vas a terminar hablando de esa persona. Y si no has pillado lo que quiero decirte, es lo siguiente: vas a murmurar de otros. ¿Sabéis por qué caemos en la murmuración? Porque no tenemos la valentía y el amor de hablar con esa persona. Ojo, con verdad y con amor. Porque hay mucho haciendo leña del árbol caído que va diciendo, no, yo voy con la verdad por delante. Sí, hay que ir con la verdad por delante, pero delante de la verdad tiene que estar el amor. La Biblia dice que Jesús vino y con él vino la gracia y la verdad, y en ese orden. Porque verdad sin amor es igual de diabólica que una mentira. Lo único que restaura las vidas es la verdad combinada con el amor. Antes de tener esa conversación, pregúntate si tú crees que Jesús te hablaría así. Pero tenemos que tener conversaciones incómodas. Y para tener conversaciones incómodas hay que tener en cuenta dos cosas. Si eres esa persona que tiene que dar el paso de verbalizar eso incómodo, quiero decirte una cosa. Antes de asumir, pregunta. Antes de asumir, pregunta. Siempre me gusta decir esto. El único lugar donde juzgar va antes que preguntar es en el diccionario. En el resto de lugares, lo primero que tienes que hacer antes de juzgar es preguntar. Porque, queridos, queridas, esta de aquí se monta películas. Y se monta películas equivocadas. Y Jesús nos ha mandado en Juan 7:34, si no voy equivocado, que no hagamos juicio superficialmente, que no juzguemos por las apariencias, sino que hagamos juicio justo. ¿Cómo estás juzgando a las personas que te rodean? ¿Cómo estás tratándolas? ¿Estás asumiendo cosas en base a tu experiencia, olvidando que tu experiencia no lo sabe todo? ¿O estás preguntando antes de hablar lo incómodo? Si eres tú quien tienes que dar el paso, pregunta antes. Si eres tú el que recibes eso incómodo, si eres tú el que tal vez recibes corrección de la persona que te está discipulando, de tu pastor, atento a estos versículos de Proverbios, capítulo 27. Te voy a compartir un secreto para que estés despierto. Uno de mis capítulos preferidos de la Biblia es Proverbios 27. Tiene un montón de sabiduría. Y fíjate que dice el versículo 5 y el 6. Si eres tú el que tal vez has sido confrontado y tu orgullo no te deja aceptar eso, porque ¿quién eres tú para decirme eso? Atento a esto. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Mira, esa persona que te dice lo que necesitas escuchar antes de lo que quieres escuchar, a unas sabiendas de que al hacer eso puede perder tu amistad, esa persona te ama. Y esa persona no es una persona que tienes que mantener lejos, esa es una persona que tienes que mantener cerca. Porque la persona que es capaz de señalar tus errores con amor, a pesar de la incomodidad que eso va a generar en ti, incluso aunque esa persona tú la vayas a rechazar, esa persona te ama. Y esa persona te va a dar sabiduría. La Biblia dice que es sabio el que acepta la corrección. Iglesia, bájate del burro, bájate del orgullo, porque si quieres crecer en Dios, aceptar la corrección es un paso imprescindible. Gloria a Dios por tu aplauso. Pero esto no hay que aplaudirlo, esto hay que vivirlo. Porque aplaudir esto no va a servir de nada. Esto hay que vivirlo. Comunicación es un factor de toda buena relación saludable.
El segundo factor de una relación saludable es honra. Y Romanos capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué es la honra? La honra es dar valor y reverencia de acuerdo al rango asignado o al precio pagado por algo o por alguien. Honra es darle el valor que merece a la persona que está a tu lado. Es reconocer a la persona que está a tu lado. Y mira, si en las iglesias hubiera más honra y menos murmuración, yo creo que al menos estaríamos más cerca de un avivamiento. Porque la honra nos permite impulsar a otros hacia su destino en Dios, hacia lo que son en Dios, pero también la honra nos permite poder recibir la manifestación de lo que esa persona es. Y déjame ilustrarte por la palabra lo que pasa, lo que puede pasar cuando no honras a las personas. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer ningún milagro en Nazaret porque los habitantes de Nazaret no le reconocieron como el Mesías. Le reconocieron como el hijo del carpintero, pero no como el Mesías. Y quiero aclararte algo, Jesús no dejó de hacer milagros porque dijeron, ay, ¿quién se han pensado estos? Que no me ven quién soy yo. No. No fue por eso. Fue porque esas personas no hicieron un ejercicio de honra. Porque honrar a otros también es honrar a Dios. Muchos dicen, a lo mejor yo me acerco a alguien, ¿no? Y le digo, muchas gracias por tu mensaje. Y es como que la honra nos resbala. No, la gloria es para Dios. No, la Biblia dice que nos honremos. No es malo que recibas la honra. No es malo que la recibas. El problema es que te la quedes. Pero que la recibas no es malo. Sé un poquito más humilde y deja que te abracen y deja que te reconozcan. No es malo. La Biblia nos invita a ello. La honra es imprescindible. Si no honramos a la persona que está a nuestro lado, no vamos a poder recibir lo que Dios ha depositado en esa persona. Y no vamos a poder tener relaciones saludables. Quiero haceros una pregunta, iglesia. ¿Cómo tratarías a las hijas del rey de España si estuvieran aquí mismo? Por favor, que pasen adelante, ¿te imaginas? ¿Cómo las tratarías? Yo te digo lo que yo haría. Yo las honraría, yo las recibiría muy bien. ¿Tú harías eso? ¿Sí? Es más, la Biblia en Romanos nos habla que reconozcamos a las autoridades. Y en Timoteo también nos habla que oremos por los reyes, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Deberíamos hacer eso. Ahora bien, te hago otra pregunta. ¿Por qué tratamos con tanta indiferencia, con tanta frialdad, con tanta dureza, con tanta falta de perdón y falta de gracia a nuestros hermanos en la fe, siendo hijos del Rey de Reyes? ¿Alguien me lo explica? Porque por encima del Rey de España está el Rey del universo, Jesús. Y por encima de los hijos del Rey de España, de las hijas, están los hijos de Dios. Alguien dijo una vez que la iglesia es el único ejército que no recoge a los heridos, sino que los mata. ¿Y sabes qué? Tiene razón esa persona. Deberíamos honrarnos más. Deberíamos reconocer más a la persona que tenemos a nuestro lado. Y no solo a los cristianos, a las personas que están allá afuera.
Todo ser humano es creado a la imagen de Dios y eso le confiere un valor. Da igual su sexo, da igual su nacionalidad, da igual quién sea. Toda persona, lo haya aceptado o no, vale la sangre de Cristo. Y eso es razón suficiente para que lo único válido que tenga que salir de ti es amor, es honra y es perdón. Honra a las personas. Y entiende una cosa, la honra no depende del comportamiento. No quiero decir con esto de que no tengamos que corregir a las personas, porque es un mandamiento bíblico también. Y lo hemos leído antes en Proverbios 27. Pero la honra no depende del comportamiento. No debemos valorar y tratar a las personas conforme a sus actos. Tenemos que tratarlos y valorarlos conforme a lo que son para Dios. Tu hermano es hijo de Dios, tu hermana es hija de Dios. A veces hemos caricaturizado el ser hermano o hermana. Está en Instagram, ¿no? El típico meme, el típico reel del hermanito, ¿no? De la hermanita. Debemos honrar más lo que significa que la persona que está a mi lado sea mi hermano o mi hermana. Porque que sea mi hermano, mi hermana, significa que también es hijo de Dios. Y tu honra a Dios se demuestra en tu honra a sus hijos. Tú no puedes decir que amas a Dios verdaderamente si no amas, si no honras aquello que ha creado Dios, a los hijos y a las hijas de Dios. No nos vendes la moto. Si tú no amas a tu hermano, tú en el fondo no amas a Dios. Y si no te lo crees, lee Primera de Juan. La honra no depende del comportamiento. Jesús no honró dependiendo del comportamiento. ¿Os habéis parado a pensar que Jesús lavó los pies de Judas a unas sabiendas de que minutos después, horas después, esos pies iban a ir corriendo a traicionarle? ¿Te has parado a pensar en eso? Porque lavar los pies era un gesto de honra, de reconocimiento. Es más, ese papel, esa acción le correspondía al siervo más bajo de la casa. Jesús, aun a sabiendas de lo que iba a hacer Judas, le honró. Porque Jesús sabía lo que es honra. Jesús sabía lo que es amor. Iglesia, quédate con esto. La prueba del amor no es lavar los pies a Jesús, es lavar los pies a Judas. Tú no amas verdaderamente si no lavas los pies de Judas. Porque amar no es amar a aquel que te lo da todo. Amar verdaderamente es dar todo a aquel que no te lo va a devolver incluso. Eso es amor en esencia. Lo sé, es difícil, no es natural, no sale, pero hacia eso tenemos que ir. Jesús lavó los pies de Judas porque sabía que en manos ocupadas lavando pies no hay espacio para piedras. ¿Sabes cómo podemos dejar de tirarnos piedras entre nosotros? Empezando a lavarnos los pies. Y no hablo del acto físico, que oye, si quieres hacerlo adelante. Hablo de lo que hay detrás de ese acto, que es honra. Toda relación saludable tiene honra. Tercer factor, toda relación saludable tiene vulnerabilidad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Toda relación saludable tiene comunicación, tiene honra y tiene vulnerabilidad. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué es la confesión en el fondo? La confesión es ser vulnerable. Es el acto de compartir tu corazón a pesar de cómo está, para que otros lo puedan abrazar
y lo puedan sanar. Porque te voy a decir una cosa, sin confesión, sin vulnerabilidad, sin mostrarte tal y como estás, sin ser sincero cuando te dicen cómo estás y dejas de decir prosperado, ¿cómo se dice eso? Bendecido, prosperado en victoria. No te creemos, es que no te creemos. No te creemos, deja de vendernos la moto, no te creemos. Porque en el mundo hay aflicciones. ¿O solo yo tengo aflicciones? ¿Solo tengo yo aflicciones? Pues sé sincero y di a la persona que está a tu lado, estoy mal. Ábrele tu corazón, porque es la única manera para ser sanos. De la misma manera que cuando vas al médico tienes que bajarte el pantalón para que te pongan la inyección y sé que es incómodo, para ser sanado tienes que abrir tu corazón, tienes que destapar tu corazón. No, pero a Dios, solo a Dios. No, bíblicamente también a otros. Porque de la misma manera que te han herido personas, Dios quiere utilizar a personas para sanar tu corazón. Y es un riesgo. Yo sé que cuesta abrir tu corazón cuando has sido herido. Pero déjame decirte algo, el riesgo de compartir tu corazón a otros no se puede comparar en nada al resultado cuando esa persona abraza tu corazón, te honra y te ama. Es ahí donde se crean las conexiones. Yo lo compruebo constantemente con los jóvenes. A mí no me gusta esa idea de que el liderazgo tiene que ser presentarse perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos lo que deberíamos ser. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. La perfección no es un requisito, la perfección es una recompensa de nuestra fe en Jesús, pero nadie de los que estamos aquí lo sabemos todo ni estamos perfectos. Todos estamos en las manos del alfarero. Y vas a dar más esperanza mostrando tus cicatrices que mostrando tus medallitas, porque hermano, hermana, no te creemos. No te creemos. Y las personas que están allá afuera menos. Y las personas que están allá afuera no necesitan un cristiano. ¿Y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios, yo lo sé todo, tengo tantos discípulos. No. La esperanza para un mundo herido es una iglesia que es vulnerable, que muestra su corazón, que muestra sus cicatrices, porque eso es lo que necesita este mundo y eso es lo que desea que Dios hagamos. Que seamos vulnerables, que nos confesemos los pecados los unos a los otros, que nos quitemos las máscaras, porque si no te quitas las máscaras, nadie va a poder quitar tus lágrimas. Quítate de una vez las máscaras, hermano, hermana, por favor. Te estás haciendo más daño. Esa herida para ser sanada no requiere que la tapes, requiere que la muestres y que otros puedan vertir sobre ello la gracia de Dios. Aprendamos a ser vulnerables. Y por último, el último factor de toda relación saludable. ¿Estáis conmigo? ¿O ya os habéis ofendido? ¿Estáis conmigo, sí o no? Muy bien. El último factor es restauración. Restauración. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué bonito suena, pero cómo cuesta vivirlo, ¿verdad? Las relaciones saludables no son aquellas relaciones donde no hay conflicto. Las relaciones saludables son aquellas relaciones donde se saben solventar los conflictos. Porque en toda relación hay conflictos. Manu, Carol, ¿no hay conflictos en vuestra relación? Sí. No voy a preguntar a nadie más. No quiero crear ningún conflicto ahora. En toda relación hay conflictos por el simple hecho de que donde hay humanos hay diferencias. Unos son de Vox, unos de Sumar,
unos son del Barça, unos del Madrid, unos dicen que la arepa es venezolana y otros dicen que la arepa es colombiana. ¿Qué es venezolana o colombiana? Luz Andrea, sácame de dudas ya. Es un conflicto, ¿verdad? Donde hay humanos, hay conflictos. En todas relaciones hay conflictos. Es más, es saludable que haya conflictos. No quiero decir que vayas buscando los conflictos, como esos que dicen los que se pelean se desean. Qué cosa más tóxica esa. Pero es bueno que haya conflictos, porque si tú no difieres, si tú no muestras tu desacuerdo, nunca vas a poder ser tú. Vas a ser otra persona. No vamos a poder conocerte, no vamos a poder recibir lo que Dios te ha dado. Los conflictos, aunque tenemos que solventarlos, obviamente, son necesarios. Ahora bien, lo que hace la diferencia en los conflictos es el perdón. No hay evidencia más clara de lo que significa ser cristiano que perdonar. Porque lo que hizo Jesús en la cruz para adoptarnos fue un acto de perdón. Y la evidencia de que tú has entendido ese perdón es que perdonas a otros. Y para poder perdonar, y con esto ya acabo, para poder perdonar tenemos que vernos a nosotros desde la perspectiva correcta. Y ver también la relación con esa persona que tenemos a nuestro lado. Dale un codito a la persona que está a tu lado. También tenemos que verla desde la perspectiva correcta. ¿A qué me refiero con vernos a nosotros desde la perspectiva correcta? Me refiero a lo siguiente. Lo que te han hecho nunca va a ser más grande que lo que tú has hecho a Jesús. Lo que te hayan podido hacer, eso que tú no quieres perdonar, nunca va a ser más grande que el perdón que a ti te ha concedido Jesús. Querido hermano, deja de ser la última Coca-Cola del desierto. La mayor injusticia no es la que te han hecho. La mayor injusticia es la que tú y yo le hemos hecho al Dios que nos ha creado. Y aún así, ese Dios nos ha perdonado. Y tú y yo tenemos que perdonar. Y en su perdón hallamos las fuerzas para nuestro perdón. Y cuando hablo de ver la relación desde la perspectiva correcta, me refiero a lo siguiente. En el reino vale más la relación que tener la razón. A veces hay que dejar la razón a un lado y proteger la relación, porque la relación siempre vale más que tener la razón. Hay mucha gente que ha ganado argumentos, pero ha perdido corazones. Y tal vez eso es lo que está pasando con el corazón de tu esposa. Tal vez es eso lo que está pasando con el corazón de tu esposo. ¿Vale más tener la razón que tu esposo, que tu esposa? Pregunto, ¿eh? En el reino vale más relación que razón. Vale más amor que conocimiento. Toda relación saludable requiere comunicación, requiere honra, requiere vulnerabilidad y requiere vivir siempre buscando la restauración. No siempre va a ser posible, porque el perdón es un mandato. Pero la restauración es una decisión entre dos personas. Tú puedes perdonar, pero la restauración depende también de que la otra persona acceda a lo mismo. Pero al menos tenemos que buscarlo. Ese es el mandato de Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. Y sí, Pablo ahí está hablando de la predicación del Evangelio, pero creo que también aplica para esto. ¿Sabes cómo vamos a poder ser una iglesia en la que los imperfectos se puedan sentir como en casa y puedan encontrarse con Jesús
recibir la gracia de Él y ser transformados. Si somos una iglesia que nos amamos todavía más. Una iglesia que vivimos cada uno de estos factores. Y hoy tengo un llamado. Tal vez voy a ser hasta ahora la única persona que va a decir esto. El altar no está abierto. El altar está cerrado. ¿Qué herejía estás soltando? Lo vas a entender ahora. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Por eso digo que el altar está cerrado. Y lo digo porque sé que probablemente tengas que acudir a una persona ahora. Y a esa persona dejar de tirarle piedras y empezar a lavarle los pies. Tal vez no tienes un conflicto con nadie aquí, pero estoy seguro que tienes que amar más y mejor a alguien que está aquí. Y la mejor respuesta que podemos dar a este mensaje, la mejor adoración que podemos darle a Dios no es cantar, es reconciliarte con las personas. ¿Quieres hacer sonreír a Dios con tu canción? Reconcíliate con esa persona. Ama más y mejor a la persona que tienes a tu lado. Quiero que te pongas en pie y vamos a adorar mientras tanto, sí, porque es cierto que el amor es una decisión, pero también es un aprendizaje que viene de Dios. Y tenemos que poner nuestra mirada en Dios en este momento, pero también tenemos que poner la mirada en nuestro hermano. Y quiero hacer algo que sé que va a chocar, sé que a lo mejor los más rígidos van a decir que estoy haciendo algo malo, pero me da igual. La Biblia lo manda y sé que Dios ha puesto.